El concepto de los doshas en Ayurveda. Definición, historia y actualidad. El concepto de dosha se centra en la teoría y la práctica de la medicina ayurveda. La ayurveda es la medicina más importante de la India, cuyos tratados, los Vedas, están escritos en el idioma sánscrito, que serán todas estas palabras raras que veamos por aquí. Se distinguen tres doshas: el vata, el pitta y el kapha. A ellos se atribuye el equilibrio, salud y enfermedad. A pesar de su importancia, es habitual el uso de sinónimos y definiciones variopintas que no facilitan su comprensión. Por ejemplo, a menudo se sustituyen o explican con otras palabras como los humores, energías, fuerzas. También se utilizan sustancias corporales como el aire, la bilis y el flema. ¿Cuál es el origen de este concepto? ¿Cómo se explican los doshas realmente en los tratados clásicos de esta medicina tradicional, el Ayurveda? ¿Cómo deben entenderse hoy día? Aquí se dará respuesta a estas preguntas. El origen del concepto de los doshas en Ayurveda. Aquí cabe distinguir entre el concepto filosófico, es decir, el que emana de los tratados clásicos, y del concepto histórico, que se puede rastrear en la literatura previa. Primero hablaremos del origen filosófico. En Ayurveda prevalece la noción de equivalencia entre macrocosmo o brahmanda, esto es una palabra sánscrita, y microcosmo, pindana. Es decir, se considera que el ser humano está constituido esencialmente por aquello que conforma el resto del universo. La naturaleza humana se explicó a través de las mismas filosofías que proporcionaban inteligibilidad al mundo en tiempos de los fundadores de esta medicina tradicional ayurveda. Son sobre todo las filosofías indias Sankhya y Vaisheshika. En la cosmovisión filosófica Sankhya es la expresión de Prakriti como principio activo y dinámico del universo, la que proporciona la creación. Prakriti es la materia o energía básica de la que se compone el universo. La proporción de estas tres doshas define la Prakriti o la naturaleza de cada cuerpo en particular. Esto ocurre a través de sus cualidades o trigunas, es decir, de lo que está formado el Prakriti, que es el Sattva, el Rajas y el Tamas. Las gunas o energías forman parte de todo el universo. Sus cualidades son creación, mantenimiento o conservación y destrucción. Por eso hay alimentos tamásicos que destruyen, hay pensamientos sádvicos, es decir, que son positivos, y también corresponderían a los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Los 5 elementos o mahabhutas son el éter, aire, fuego, agua y tierra, son la manifestación material de la creación. Estos elementos y sus interacciones pueden describirse a partir de las 10 parejas de cualidades o samanya gunas y un número indefinido de acciones o karmas. Los argumentos de la filosofía Vaisheshika permiten explicar el funcionamiento de la naturaleza a partir del principio según el que lo similar aumenta lo similar y lo contrario lo disminuye. En este marco filosófico y siempre siguiendo los tratados clásicos, los doshas son la encarnación funcional de los 5 elementos en el ser humano, es decir, el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera.
Y como es lógico, los doshas están relacionados con la triguna y los 5 elementos. Sattva predomina en el éter y está presente en el fuego y en el agua. Rayas predomina en el aire y está presente en el fuego. Tamas predomina en la tierra y está presente en el agua. A su vez, el éter y el aire predominan en Vata, el fuego y el agua predominan en Pita, y el agua y la tierra predominan en Kapha. Estas relaciones se extienden de forma recurrente en toda la creación. Suruta, el gran cirujano y segundo autor en importancia dentro de la ortodoxia ayurvédica, explicó así la correspondencia entre los doshas y el universo. Los humores vitales, la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla, mantienen la integridad del organismo vivo mediante la creación, la asimilación y la difusión de la fuerza. Del mismo modo que la luna, el sol y los vientos mantienen la integridad del globo terrestre. Puede establecerse una identificación clara de Vata con el viento, Pita con el sol y Kapha con la luna. Por eso las personas Vata son muy volátiles, las personas Pita son muy calientes y los Kapha muy fríos. Hemos hablado del origen filosófico, ahora del origen histórico. El pensamiento recogido en los tratados clásicos más relevantes, desde el Karaka Samhita del siglo I al Yoga Ramakara del siglo XVI o posterior, pasando por el Kashyap Samhita del siglo IV al VI, tiene sus raíces en ideas que aparecían ya en el Veda. Veda significa conocimiento en sánscrito y son revelaciones que tuvieron los antiguos sabios o rishis tras una intensa meditación y son los textos que se han conservado con más cuidado desde la antigüedad. La razón, la observación y la experimentación fueron desplazando el pensamiento mágico religioso y permitieron el desarrollo de un conocimiento médico complejo. Entre las ideas que aparecen en el Veda más temprano y que pueden relacionarse con los dosha, destacan las siguientes. El concepto de Tridhatu en el Rig Veda del siglo XIII a.C., cuyo equilibrio se relaciona con la salud y la felicidad. Sayana, comentador del Veda, ha interpretado este concepto como los 3 dosha, pero también como las 3 guna, sattva, rayas y tama, y los 3 elementos, la tierra, el agua y el fuego. El aire y la bilis también aparecen en el Rig Veda, pero la flema, Slemam, fue citada por primera vez en Satapatha Brahmana del siglo X a.C. Para la mayoría de los historiadores resulta evidente que estos conceptos sufrieron una evolución más o menos discontinua, hasta generar el concepto contemporáneo de dosha. Los doshas, según la ortodoxia de la medicina ayurveda. La palabra dosha deriva etimológicamente de la raíz dush o disfunción y significa agente que vicia o corrompe, dushanadva. Es por tanto la entidad que puede ocasionar enfermedades cuando no está en equilibrio, es decir, cuando su cantidad, calidad o localización está alterada. Los síntomas y la enfermedad aparecen cuando estos doshas en desequilibrio corrompen a los tejidos, a los canales, a los productos de desecho o acné. También es definitorio de los doshas su contribución para determinar la constitución personal o prakriti de cada individuo. Cabe preguntarse por la naturaleza física de los doshas y su función en el organismo. ¿Son los doshas entidades materiales
o abstractas. Caraka, el autor del principal tratado ayurvédico, el Caraka Samhita, planteó la materialidad de los doshas. Por ejemplo, en alguno de sus pasajes definió las cantidades normales de los productos de desecho o dhatu como una de sus manifestaciones. Citó a Pita como producto de desecho del tejido sanguíneo, también llamado Raktadhatu, que estaría en una cantidad en torno a 5 anjals, es decir, 15 o 20 onzas, y Kapha como producto de desecho del tejido plasma, o Rasadhatu, en una cantidad de 6 anjal, es decir, 18 o 24 onzas. Pero los productos de desecho, o dhatu, son manifestaciones circunstanciales de los doshas. Su naturaleza física puede asimilarse a ellos, pero no realizan sus funciones fisiológicas. Sin embargo, cuando estos productos están agravados por un mal funcionamiento de los tejidos relacionados, sí pueden producir síntomas propios de los doshas. Los dhatu son los 7 tejidos del cuerpo, es decir, el plasma, la sangre, el músculo, la grasa, el hueso, la médula ósea o los nervios y el tejido reproductivo. En sánscrito se conocen como rasa, rakta, mansa, medas, ati, maja y sukra. Son los sitios a los que los dosha entran cuando causa enfermedad. En general, los dosha se identifican de forma indirecta a través de sus acciones y cualidades relacionadas. Por ejemplo, los movimientos apropiados indican la presencia de vata equilibrado. Una digestión y un metabolismo apropiado indican la presencia de pita equilibrado, y una lubricación apropiada de la piel y articulaciones indica la presencia de kapha equilibrado. No es posible determinar la cantidad exacta de cada dosha, porque su proporción varía en cada individuo, e incluso en un mismo individuo según el momento vital. Todos los individuos tienen los 3 dosha, cada uno en una proporción determinada, pero siempre predomina uno. En cuanto a la función de los doshas, también es posible encontrar cierta ambigüedad, aunque tradicionalmente se les ha relacionado con un papel más funcional que estructural. Caraka y otros autores aceptan que los doshas pueden tener igualmente una labor de sostén, es decir, funcionan como tejidos o dhatus cuando están en equilibrio. La diferencia fundamental estriba en que los dosha no tienen función de nutrición. En esas discontinuidades que se citaba, en algún momento se cuestionó la incorporación de la sangre como cuarto dosha, pero finalmente prevaleció la teoría de los 3 doshas. Para cada humor, es decir, la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla, se distinguen 5 subtipos que corresponden a localizaciones y funciones específicas y que están estrechamente relacionados, de tal manera que la alteración de uno puede producir desequilibrio en los demás subtipos. Por consiguiente, el cometido de los doshas está íntimamente relacionado con la salud. Vata, Pitta y Kapha son los 3 humores y en suma destruyen y sostienen el cuerpo cuando están desequilibrados o equilibrados respectivamente. En su estado fisiológico de equilibrio se habla de prakriti, mientras que en desequilibrio se habla del término vikriti. Cada dosha está presente en una cantidad, es decir, pramana. Se caracteriza por unas cualidades, guna, y tiene unas funciones específicas, karma, que hacen posible inferir o deducir su presencia. Por ejemplo, cuando en un signo o síntomas predomina la sequedad, lo relacionaremos con vata. En este cuadro observamos las cualidades que pueden tener cada dosha
cuando es predominante. Los doshas pueden manifestarse de 4 maneras: de forma deficiente, de forma incrementada, de forma excitada y de forma equilibrada. Naturalmente muestran una tendencia a desequilibrarse, aumentando en su área específica o fuera de ella. Circulan por el organismo a través de una suerte de espacios o canales. Sin embargo, aunque están presentes en todo el organismo, predominan respectivamente en la región inferior, media y superior del tronco. El tracto urinario, el colon, la cintura, las piernas, los pies, los huesos e intestino son la localización de Vata. El sudor, el quilo, la linfa, sangre y estómago son las localizaciones de Pita. Tórax, cabeza, cuello, articulaciones, estómago, grasa son las localizaciones de Kapha. Entendiendo los dosha en Ayurveda hoy en día. En la India contemporánea, dosha es un concepto con absoluta vigencia. Se sigue enseñando en las escuelas universitarias y se usa en la práctica clínica. Aunque es cierto que hay profesionales que recurren a términos más populares para explicar su significado a los pacientes. En este sentido, probablemente el término más recurrente es el de energía. En Occidente, seguramente es humor, la palabra que mejor transmite el significado ortodoxo del concepto dosha. Y esto responde sobre todo a razones históricas. La medicina griega tenía entre sus pilares la teoría hipocrática de los 4 humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Esta teoría acerca del cuerpo se mantuvo hasta el siglo XVII. Fillosat ha revisado las ideas hipocráticas recogidas en el libro sobre los aires, aguas y lugares, y los fundamentos teóricos de la medicina de Timeo de Platón, para concluir que probablemente su origen está en la medicina india y que la transmisión se produjo a través del imperio persa. Algunos autores han buscado analogías entre el concepto de dosha y algunos parámetros biomédicos. Por ejemplo, es frecuente encontrar referencias a las enzimas, a los neurotransmisores. También es destacable una emergente literatura en torno a la ayurgenómica, que persigue establecer paralelismo con la biomedicina y la genética. Se trataría de integrar la visión de la medicina ayurveda con la medicina genética. Ayurveda permite anticipar la morbilidad que puede presentar un individuo estudiando su constitución, mientras que la medicina genética aspira a desarrollar tratamientos personalizados. Como conclusión, diremos que en el marco de la medicina ayurveda, los dosha o humores físicos son las entidades que se relacionan con las funciones fisiológicas. Son cambiantes y su equilibrio o desequilibrio afecta también al resto del organismo. El cambio de un humor puede estar relacionado con otro humor, con la alimentación, con factores ambientales, hábitos de vida o factores mentales. Esto es así porque en la lógica ayurvédica las categorías fisiológicas interactúan con todas las demás categorías de la existencia. Los límites entre el cuerpo, la mente y el ambiente son mucho más difusos y permeables que en el pensamiento occidental. Por lo tanto, es importante conocer cuál es tu dosha, porque sólo así podemos elaborar una dieta adecuada o recomendar los hábitos más apropiados o diseñar un tratamiento personalizado. El profesional debe interpretar y relacionar todas las categorías para llegar a estas conclusiones.
Si nos separamos de la cosmovisión ayurvédica, los doshas también pueden contemplarse como una creación perfectamente racional. La comprensión del cuerpo ayurvédico fue seguramente el resultado de sintetizar las observaciones empíricas sistemáticas hechas por los pioneros de esta medicina tradicional y los conceptos filosóficos que predominaban en ese momento histórico. Sólo así puede entenderse la construcción de una medicina tradicional tan compleja, con centenares de enfermedades descritas minuciosamente y miles de técnicas y productos para tratar a los pacientes. Es posible que los historiadores estén en lo cierto cuando sugieren que la teoría de los doshas, entre otras ideas ayurvédicas, no fueron el producto de un consenso mantenido luego durante siglos, pero también es cierto que la teoría está consolidada en la actualidad y que ha resistido su mayor crisis, la colonización europea y la llegada de la biomedicina. Próximamente, en otros vídeos, descubriremos cada doxa, con qué cualidades se identifica cada uno, cómo se manifiestan sus desequilibrios y cómo podemos mantenerlos en armonía. Así que suscríbete para estar atento.